conquistador galo, montado en su corcel de combate, recorría las laderas donde hoy se caen a pedazos las desmochadas casas con sus voladizas balconetas de la histórica villa, y dando grandes voces como un loco decía: en nombre de los soberanos de Castilla, tomo posesión de este valle para fundar la capital de la isla. Quien quiera que se oponga, que salga al frente para medir sus armas con las mías. De esta forma literaria describe Isaac Riera el origen de este pueblo que vio desaparecer lentamente con la herrumbre de los siglos algunas de sus casas y su antiguo convento franciscano. Esta localidad, estratégicamente situada hacia el centro oeste de la isla, es una puerta abierta a la historia de la conquista del archipiélago canario. Hasta aquí llegó Jean de Betancourt para fundarla en 1404, una vez culminada la conquista de la isla. Aborígenes sometidos, esclavos africanos y colonos europeos convivieron en esta población que se alza a ambos lados de un barranco. La entrada normanda se produce, en teoría, por el puerto o playa de Ajuy. Otros que sí en el puerto de la Peñorada, que realmente son 2 calas de desembarco. La ascendencia por el barranco de Ajuy hasta Madre del Agua. Trepan por lo que es el risco de Buen Paso hasta el valle de Río Palma. Y es cuando se produce el primer encuentro con población aborigen. Los normandos, bajo el mando de Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, se encargaron de levantar este emplazamiento que se transformó en villa y que con el paso de las décadas alcanzaría su máximo esplendor como centro político y administrativo de la isla, siendo además un referente importante en la conquista del archipiélago. Actualmente no quedan restos de aquellos campamentos y fortificaciones de la primera mitad del siglo XV, pero sí se mantienen en pie, en el conjunto de la villa histórica, edificios que dan cuenta del auge socioeconómico del lugar que se mantuvo durante los siglos XV al XVII. Tras la conquista, Betancuria se incorpora como villa a la Corona de Castilla y se convierte en capital de la isla, sede del concejo insular o cabildo, parroquia, vicaría general franciscana, obispado, señorío y autoridades civiles, religiosas y militares. Surge la primera organización político-administrativa en torno a un ayuntamiento, también conocido como cabildo, de ámbito insular. A nivel religioso, una parroquia en torno a la iglesia que funda el propio Jean de Betancourt. Es el primer esquema, el primer municipio que se constituye, digamos, en Canarias, ¿no? Esta villa de señorío, en la que se concentraban los órganos e instituciones más importantes de la isla, fue desarrollando esa vida de importante peso en la política y la administración insular, en este hábitat disperso de calles desordenadas. Y fue además el reflejo de una sociedad fuertemente jerarquizada, en cuya cúspide estaban los señores territoriales, que fueron el propio conquistador Jean de Betancourt, a quien sucedió Massiot de Betancourt y posteriormente el conde de Niebla, las familias Las Casas, Peraza y Diego García de Herrera e Inés Peraza, cuyos descendientes mantuvieron el señorío hasta su abolición en 1811. El entramado social, además de los cargos políticos, militares y eclesiásticos, estaba formado por un nutrido grupo de campesinos y artesanos que eran el verdadero motor del crecimiento económico del lugar, sustentado fundamentalmente en la explotación agropecuaria. Pero además de su relevancia en la historia de Canarias, Betancuria se caracteriza por ser uno de esos pueblos de tradiciones que se han ido borrando de la memoria del tiempo, pero no de la de sus vecinos. Milagritos recuerda, por ejemplo, la elegancia de los bailes de taifas, en los que los hombres, debido a las dimensiones del local,
esperaban fuera y por turno entraban a bailar, lo que se conoce como taifa, y una vez acabada la pieza, volvían a salir. Sí, vestían guapos. Un terno, su corbata, con su buena camisa, salían guapos. Se reunían de otro pueblo como el de La Vega, de Antigua, del Valle, de los sitios que quisieran, que supieran que había baile, venían y participaban. Y la gente salía muy elegante, muy guapas, ahora salía más guapas. Oh, qué tiempo si volviera. La Betancuria actual parece anclada en muchos de esos recuerdos, como si intentara atrapar las glorias de otro tiempo. Pero lo cierto es que con el transcurrir de los años, la villa ha perdido el peso que históricamente tuvo. Así, de haber sido la capital de la isla, título que mantuvo hasta 1834, ha pasado a convertirse en cabecera del municipio menos poblado del archipiélago canario. Si en mi anterior recorrido por los pueblos de Fuerteventura descubrí la importancia de las historias que hay más allá de sus muros, hoy son los propios muros de esta villa los que parecen relatarme la historia del lugar. La primera impresión que me llevo de Betancuria es la de una villa escondida, resguardada del tiempo, que emerge silenciosa de este valle interior. Entre calles serpenteantes y empedradas sobre las que se erigió una parte importante de la historia de las islas. Transitar por las calles de Betancuria es en cierto sentido retroceder en el tiempo. Además de los detalles del lenguaje gótico, estilo importado a la isla por los conquistadores normandos, que aún siguen formando parte de algunas de sus edificaciones, hay que destacar una serie de edificios erigidos en este entorno que hicieron que Betancuria fuera declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1978. Una de las edificaciones más emblemáticas de la villa es la iglesia de Santa María de Betancuria, un templo que Francisco Galante, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna, ha estudiado en profundidad durante los últimos años. Una de las primeras construcciones existentes en Canarias es la iglesia de Betancuria, antigua catedral desde 1424. Aquí, bajo las órdenes de Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, Jean Le Maçon fundó una pequeña iglesia, un pequeño eremitorio, hacia 1410. Pero de esa construcción original apenas queda nada, salvo la posibilidad de que aquel pequeño ermitorio estuviera emplazado en estas inmediaciones. La iglesia, articulada tal y como hoy la conocemos, resulta de una serie de modificaciones que tienen lugar desde los orígenes en el siglo XV hasta 1691, fecha en la que se dan por concluidas las obras de arquitectura. Con posterioridad a esta fecha, se procederá a la construcción del coro, la sacristía, el retablo y la decoración interior del templo. Hay que entender que la iglesia actual es producto de todo un proceso complejo llevado a cabo en el siglo XIX a raíz de la desamortización, de tal manera que muchas de las imágenes que existen en este lugar vienen del convento, desamortizado, extinguido en el siglo XIX, de algunas ermitas que existían en este entorno, como la ermita de Santa Catalina, la de las Santas Vírgenes, la de la San Salvador y otras ermitas más. Y ahora, en la actualidad, esta iglesia se ha convertido en un lugar referencial dentro de un núcleo, el núcleo histórico de mayor antigüedad de Canarias, como es Betancuria, y sin duda alguna la iglesia le confiere al espacio singular de Betancuria, al conjunto histórico, un alto valor dignificativo y por supuesto representativo, ¿no? A través de la bula del Papa Martín V, Santa María de Betancuria se convierte en la sede de un obispado que se mantendría en la villa desde 1424 hasta 1430 y cuya jurisdicción se extendía a todas las islas del archipiélago, excepto Lanzarote, que contaba con el obispado del Rubicón. Su único obispo fue Fray Martín de las Casas. En su conjunto, el edificio destaca tanto por su trascendencia artística como por su valor histórico. Las formas más complejas y características del edificio se pueden observar en el crucero, donde los soportes presentan formas estriadas, sobre los que se sustentan los arcos ojivales encargados de soportar el peso de la techumbre de madera,
con vigas decoradas con motivos geométricos. El tema de los estilos en Canarias es una cuestión de difícil aceptación, ¿no? Es decir, hay que entender que la dinámica histórica llevada a cabo en otros centros creadores es distinta a Canarias, ¿no? a la dinámica seguida en Canarias. Lo que sí existe es, por ejemplo, que en estas iglesias existan soluciones muy arcaicas que sobreviven en el tiempo, o también elementos que provenientes de otros estilos se adoptan a un conjunto, vamos a llamarle ecléctico. De esta manera, por ejemplo, tenemos que la portada principal es una portada que está vinculada con el lenguaje renacentista, el denominado estilo a Candilieri, con decoración Candilieri, candelabro. Las cubiertas son mudéjares, es una solución muy arraigada en Canarias hasta el siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, un arco conopial en uno de los accesos de la capilla mayor, un arco conopial que corresponde al lenguaje gótico. De esta manera estamos viendo cómo se va conformando poco a poco un espacio arquitectónico que se conjuga a través de diversos elementos que corresponden a repertorios estilísticos diversos, y ese es el llamado lenguaje que está en relación con el genius loci, es decir, con la tradición del lugar. El espacio interior se organiza fundamentalmente manteniendo el eje creado por el coro, situado a los pies de la nave central, y el retablo que ocupa la cabecera. El coro está fabricado en madera tallada y policromada, y en el que se pueden diferenciar abajo la sillería con la sede episcopal en el centro, y en la parte superior una balaustrada con tribuna conformada por casetones policromados. En esta zona, y a los pies de la nave de la epístola, se encuentra la primera planta de la torre de la iglesia, con cubierta de bóveda esférica, donde además se ubica la pila bautismal. Si conducimos nuestros pasos hacia la cabecera del templo, atravesaremos un arco toral apuntado que abre el acceso a la capilla mayor, donde se encuentra este magnífico retablo trazado por el maestro Hernández a finales del siglo XVII y dorado y policromado en las primeras décadas del siglo XVIII. El retablo es como una máquina, ¿no? Una máquina bien organizada, donde se asocian debidamente el diseño, la traza, las esculturas, las pinturas. Es como una máquina escenográfica que tiene una función. La función es la elocuencia persuasiva, la elocuencia dogmática. Pero el retablo de Betancuria, ese retablo que aparece en la cabecera, un retablo fulgurante de luces, un retablo donde se concentra todas las líneas de perspectiva del espacio interior, hay un discurso narrativo, yo creo que muy consecuente, ¿no? En el cuerpo inferior, por ejemplo, en el cuerpo bajo, en el sotabanco, aparecen unas escenas que están relacionadas con escenas bíblicas. Luego aparecen una serie de elementos decorativos para dar lugar a una predela donde se asocia conjuntamente a los padres de la Iglesia y a los evangelistas, ¿no? De esta manera, los evangelistas y los padres de la Iglesia están reforzados y asociados a través del dogma de la fe. El cuerpo central del retablo está distribuido en 3 calles. La calle central está dedicada a la Virgen titular del templo, Nuestra Señora de la Concepción, mientras que en las hornacinas de las calles laterales, separadas por columnas pareadas, nos encontramos con las imágenes de San Antonio y San Pedro. Como podemos observar, el Cristo crucificado ocupa la parte del ático, completando la imaginería de este retablo mayor que se caracteriza por su estructura axial, adaptada a la verticalidad del presbiterio, así como una profusa decoración con motivos florales policromados y un excelente dorado que realza su protagonismo en el conjunto del templo. Este retablo, junto con el coro, el púlpito y otros elementos de referencia irrefutable en la valoración del patrimonio histórico de Canarias, como es la custodia de plata de 1600 o el libro documental de mandatos, ¿no?, que está también depositado en una de las vitrinas de la iglesia, uno de los documentos más antiguos que existen de la isla, hablan de la importancia de este conjunto, hablan de la importancia de Betancuria en el concierto de la cultura regional. Existen otros 7 retablos distribuidos por las diferentes naves del templo. Son estos aspectos artísticos los que me aportan una visión más evidente de la importancia histórica del lugar que hoy visito.
Algunos de estos retablos han sido fabricados en mampostería, como el de Nuestra Señora del Carmen, el del Sagrado Corazón o el de Ánimas, en el que me sorprende un llamativo óleo donde aparecen representados el infierno, el purgatorio y la gloria. Por otro lado, hay retablos como los del Cristo atado a la columna, el de San Diego y el de San Buenaventura, patrono de la isla. La característica común de todos ellos es que se trata de obras policromadas en unos característicos tonos rojizos, verdes y amarillos y decoradas con motivos florales o geométricos. Otro de los elementos que no pasa inadvertido a los ojos del visitante es el púlpito, uno de los más antiguos de la isla de Fuerteventura y que, desde el punto de vista iconográfico, asocia los elementos del dogma religioso con las figuras de los 4 evangelistas. La misma línea decorativa del retablo, que supone una exaltación a la figura de la Virgen, se va a mantener en la sacristía, una parte de la iglesia proyectada después de la finalización de las obras de 1691. Se construye entonces aquí, tanto en la parte inferior como en la superior, un cuerpo cúbico. Y es la sacristía, porque la sacristía primitiva no estaba en este lado, estaba en el lado opuesto. Se construye una sacristía y aquí, evidentemente, yo pienso que es, desde el punto de vista, vamos a llamarle espacial, hay una relación entre el programa iconográfico que está en el retablo, que es un programa iconográfico de exaltación a la Virgen, porque aparecen elementos simbólicos como soles, lunas, que hacen referencia a la Virgen, a Cristo, al orto, al amanecer, al nacimiento y a la muerte. Entonces aparece en este lugar un programa decorativo debidamente pensado, debidamente organizado. Hacia 1735, González de Socueva, mayordomo de la iglesia, encargará la decoración de este espacio para el que se idean 12 escenas, divididas en 3 lienzos, así como un cuadro que representa la nave de la iglesia. Betancuria y la isla entera es una exaltación a la Virgen. Por tanto, aquí lo que se desglosa en estas 2 escenas son las 12 milagros de la Virgen, desde el nacimiento, hasta su ascensión, su glorificación. En esta serie pictórica se puede apreciar que los motivos están colocados en ligera perspectiva y cada escena está dividida por un marco fingido, un recurso muy de la época. Por otro lado, el cuadro de la nave de la iglesia, realizado por Nicolás de Medina en el siglo XVIII, representa una interesante alegoría del dogma cristiano, y en ella aparecen reflejados Cristo, los apóstoles y la Virgen, renovando simbólicamente los principios de la fe. Sin duda alguna, en este espacio, además de los elementos pictóricos, lo que sobresale es la cubierta de la sacristía, ¿no? Una cubierta ochavada, en casetones rectangulares, con policromías en pan de oro, y también en un predominio de rojos y verdes, con lo cual esto nos lleva a relacionar el autor de este decorado con el autor del decorado del retablo, puesto que las referencias son prácticamente similares. En este espacio tan reducido de la iglesia hay como unas referencias extraordinarias que nos hacen, una vez más, a sentir del notable patrimonio histórico-artístico que, en definitiva, habla de la cultura de un lugar, Betancuria. También el exterior de la iglesia es una muestra de esa relevancia. La iglesia de Santa María se encuentra dentro del entramado urbano de la villa, siendo un punto de referencia de la misma junto con la plaza pública, que durante los siglos de máximo esplendor sería el centro neurálgico de la vida en Betancuria. El resultado final de las múltiples modificaciones que experimenta la iglesia hasta la finalización de las obras en 1691 es un conjunto asimétrico de volúmenes diferenciados.
Destacan en el exterior los grandes contrafuertes que soportan el peso de los niveles de estas naves desiguales, así como la torre cuadrilonga, que coincide con lo que fuera la antigua capilla bautismal y que está rematada con un chapitel del siglo XIX. Lo más significativo, lo más destacable del exterior es la portada principal. La portada principal que linda con esa plaza mayor, una portada principal que está en la nave de la epístola, una nave principal que recuerda el distintivo de esta iglesia. ¿Qué es el distintivo de esta iglesia? La antigua sede de la catedral. La portada principal destaca por seguir el estilo renacentista. Ello se refleja en las pilastras decoradas a candelieri, es decir, motivos vegetales que brotan de dos jarrones imitando un candelabro. Es un lenguaje arquitectónico muy en consonancia con el carácter renovador de la villa en el siglo XVII, que sin embargo parece comenzar a detenerse a finales de esa centuria. Viene una etapa del 17 y 18, viene una etapa que se le suele decir de decadencia. Son episodios puntuales estamos en una economía antiguo régimen, de hambrunas y de tal, muere gente o se va. El dedicarse al cereal y dependiendo de la lluvia, un cereal de secano, fundamentalmente el nuestro es así, claro, había periodos realmente de hambruna. O sea, no había ya que cultivar porque sencillamente no llovía. Entonces eran los periodos de emigración. A finales del siglo XVII, y como respuesta a uno de esos episodios puntuales de sequías y hambrunas, el Cabildo de Fuerteventura envió un barco a Gran Canaria para que trasladara a toda esa población que la isla no podía mantener. Cuando llegan a Gran Canaria se les vuelve a poner otra pella de gofio y en el mismo barco los devuelven para acá. El barco se llamaba El Griego. Naufraga en la punta de Jandía, donde hoy hay un topónimo que se llama Baja del Griego. Es el testigo, el mojón lamentable de nuestra emigración está ahí, de esa migración de esa época, ¿no? Es la Baja del Griego, motivo precisamente de un incidente, de un naufragio cargado de gente muertita de hambre. Ya con anterioridad, la villa había sufrido algunos paréntesis de penurias y hambrunas que se vieron agravadas a finales del siglo XVI con el ataque pirático acometido por el Arráez Sabán en 1593 y descrito así por Isaac Viera. Allá por los años de 1593, apareció en las aguas de Fuerteventura una flotilla de berberiscos al mando de Sabán de Arráez, y cayeron sobre Betancuria la noche del 10 de agosto, que fue peor que la de San Bartolomé. Las puertas de las casas caían derribadas a golpes de las hachas. Sus moradores eran atravesados por las gumias de aquellas hordas salvajes, ebrios de sangre. La matanza, la rapiña y el incendio convirtieron a la antigua corte de Betancourt en un montón de escombros humeantes, en un cuadro de espantosa desolación. Ni siquiera la accidentada orografía del lugar consiguió poner freno al cruel ataque que arruinó la villa y obligó a una reconstrucción que se prolongó a lo largo del siglo XVII. En medio de esta soledad, la torre de la iglesia de Santa María de Betancuria es como un faro entre las montañas que rodean la villa, sirviendo como punto de referencia para el viajero. Pero el distintivo intangible de este lugar son algunas de las leyendas que todos conocen. El espacio que comparten la ermita de San Diego de Alcalá y la iglesia conventual de San Buenaventura está apartado de lo que podríamos considerar el núcleo de la villa. Cada altar normalmente era el soporte de una cofradía religiosa. Donde nos encontramos había estado, por ejemplo, la cofradía de San Diego. Siempre aquí hay que hablar de las dos construcciones, aunque estén divididas por el Barranquito, porque era lo habitual, ¿no? La ermita de San Diego de Alcalá es otro de los bienes culturales de la isla de Fuerteventura. Según la tradición, la ermita se levanta sobre la cueva donde se retiraba a orar el santo, muchas veces en compañía de su compañero y amigo, Fray Juan de Santorcaz.
En la actualidad, esta cueva ocupa la cabecera del edificio y a ella se accede a través de un arco en el que se puede ver un cordón torneado, símbolo de la orden seráfica. En su interior podemos contemplar un hermoso banco retablo dorado y policromado, en el que además están tallados los escudos señoriales. Esta ermita es una construcción sencilla del siglo XVII y consta de 2 naves y 3 puertas de acceso, 2 de medio punto y una apuntada. Al igual que en el caso de la iglesia de Santa María, los muros están reforzados por gruesos contrafuertes que soportan el empuje de la arquería interior y de una techumbre con artesonado mudéjar. Me hablan de un arco, de una soga que servía para amarrar al diablo. Yo te lo sitúo sobre el tema evangelizador de la orden franciscana. O sea, claro, la gente le ha atribuido ese tipo de cuestiones siempre un poco demoníacas, ¿no? Pero no hay que alejarse de la simbología, ¿eh? Y la simbología franciscana siempre ha sido el cordón. Igualmente históricas y legendarias son las sobrecogedoras ruinas de la iglesia del convento de San Buenaventura, primera casa franciscana del archipiélago canario. Viera y Clavijo, en su obra Historia de Canarias, reseña así la creación del convento. 7 misioneros del convento de Abrojo en Castilla, enviados de Sanlúcar de Barrameda, formaron la primera comunidad de aquella nueva casa, que habían edificado pobre y pequeña, cargando sobre sus propios hombros los troncos de palma y tarajal. Dedicase a San Buenaventura, y en breve tiempo llegó a tener 30 moradores, los cuales merecieron la inmortal honra de que San Diego de Alcalá fuese prelado, aunque lego. Una bula del Papa Benedicto XIII autorizó la construcción de este convento en el año 1416, que sería ampliado a mediados del siglo XV por iniciativa de Diego García de Herrera e Inés Peraza, que eran por entonces señores de la isla. Como señala Viera y Clavijo, fue precisamente la presencia de Fray Diego de Alcalá la que dio un importante impulso al crecimiento del convento, del que además fue guardián durante 5 años hasta que en 1449 abandona la isla. De la iglesia conventual solo se conservan los muros, que nos pueden dar idea de cómo era la construcción antiguamente. La ampliación debió tener ya un claustro mucho más elaborado. Yo creo que la primera fue mucho, la que dijimos que con tarajales y palmitas se había hecho, dio paso a una construcción que debió tener un claustro de medianas dimensiones, a que se accedía a la nueva iglesia que estaban haciendo, que es la que vemos hoy, sin techumbres y sin nada, a un coro alto, ¿no?, donde los frailes pues asistían al oficio religioso. Se trata de un edificio con planta de cruz latina y 2 sacristías situadas tras los cruceros y conectadas entre sí. 2 puertas con arcos de medio punto, una en el lateral de la epístola y otra a los pies del edificio, servían como acceso a su interior, donde aún se conservan otros restos interesantes, tales como algunas columnas torneadas y los huecos de las hornacinas. Entre estos muros, la imaginación me lleva a esa época en la que el lugar estaba lleno de actividad. Visitar Betancur ha sido más que un viaje. Ha sido transitar en el tiempo, en la historia de una isla. Y de un lugar enraizado en el recuerdo que palpita aún bajo la tierra y que se asoma entre sus cicatrices para lanzar al futuro una mirada de esperanza. La verdad que pasear en las plazas de Betancur y acercarse a este rinconcito de la isla de Fuerteventura, pensando que fue la primera huella europea en Canarias, saberse pisando esa huella de los primeros europeos, yo creo que vale la pena explotarlo, ¿eh? Enjalbegada tumba es Betancuria, donde la vida como acaba empieza, tránsito lento a que el mortal se aveza, lejos del tiempo y de su cruel injuria.